Muy buenos días con todos y todas. Un gusto estar con ustedes esta mañana y poder compartir un poco en sí el PAT-SNP, visto, digamos, no solo a nivel de resultados, sino visto, digamos, desde el punto de vista de atrás, de diseño, porque un poco si los resultados se logran, hay que ver cómo se hizo para lograrlo, sobre todo si tenemos un deseo de replicar un programa de asistencia técnica. ¿Okay? Entonces, básicamente vamos a revisar el tema un poco, hemos visto el tema del por qué el programa. Siempre cuando hacemos algo, creo que es importante, más de decir solo qué hacemos, reflexionar de por qué lo hacemos, ¿no? Y el por qué, de alguna manera, esa mañana ya lo hemos ido escuchando, ¿no? En la exposición anterior y también justamente en la inauguración, ¿no? Tenemos una serie de problemas ambientales. Varios han estado rezagados y que definitivamente no pueden esperar y cada vez son más críticos, ¿no? Entonces se vuelven, por lo tanto, por la urgencia y por la magnitud en problemas prioritarios. Y estos problemas justamente requieren solución y para solucionarlos, digamos, más allá de tener una buena política al respecto, más allá de tenemos un plan, necesitamos operativizarla y para eso son los proyectos de inversión pública. Digamos, la inversión pública vía un proyecto te permite dar respuesta a un problema enmarcado en una política, ¿no? Y te permite dar respuesta a un problema de manera integral, ¿no? Porque definitivamente implica ver todos los aspectos e implica ver todo lo que, digamos, toda la problemática y por lo tanto todo lo que necesitamos, ¿no? Generalmente las instituciones, digamos, a cargo directo de promover estos proyectos de inversión pública y ejecutarlos, caso de gobiernos locales, necesitan una serie de inversiones que no lo pueden hacer con gasto corriente, no les es suficiente. Por eso es de que necesitamos justamente el tema del equipamiento, la infraestructura, las capacidades, ¿no? Necesitamos todo ese recurso, ¿no? Y no solo, digamos, contar con un proyecto, sino definitivamente esto es un proceso, ¿no? Hablamos desde el punto de vista de un ciclo proyecto, desde diseñarlo, ¿no? Una vez que tengamos el diseño, ver el tema del financiamiento y la ejecución y que este proyecto opere, ¿no? Vemos la posinversión. Y para estas etapas, sobre todo hay, digamos, temas críticos, ¿no? Temas críticos, necesitamos un buen proyecto. Bueno, necesitamos, para tener un buen proyecto, ¿qué necesitamos? Gente, obviamente, que sepa hacer un buen proyecto, gente capacitada y que sepa cómo se hace un buen proyecto, tenga una metodología clara. Y una vez que tenemos el proyecto, la idea es de que, bueno, se ponga en ejecución. Y ahí va desde el tema tener financiamiento para la ejecución y tener gente capacitada luego para poder ejecutar este buen diseño técnico para dar una solución al problema. Y finalmente, una vez que se ejecuta, tenemos que asegurar que este proyecto funcione, ¿no? Y en este sentido, obviamente, ahí es el crítico el tema del pago del servicio, ¿no? Principalmente, el cual, si bien es cierto, es crítico que ahí se dé, obviamente desde el diseño del proyecto tiene que estar analizado cómo se va a ver este tema también, ¿no? Entonces, un poco a la hora de diseñar el programa, no solo pensar ahorita en el proyecto, sino cómo lo vinculamos a que realmente se pueda llevar a la práctica. ¿Okay? Entonces, bajo esa lógica que queríamos justo trabajar, el primer tema, y estábamos convencidos que era trabajar proyectos de inversión pública, el punto era cuáles eran los temas que íbamos a manejar, digamos, qué problema ambiental íbamos a trabajar, ¿no? Hay diversos problemas ambientales, ¿no? Y trabajamos con dos problemas ambientales, básicamente, ¿ok? Entonces, básicamente, el primer paso es definir los problemas ambientales. Entonces, dos problemas ambientales al respecto. Dijimos, vamos a ver el tema de residuos sólidos en primera instancia y a partir del año pasado hemos comenzado a trabajar el tema del ordenamiento territorial, ¿no? Y estos temas, ¿por qué? Bueno, cuando empezamos el programa, por un lado, casi no habían proyectos de inversión pública en residuos sólidos, ¿no? Sin embargo, era un problema latente, ¿no? Todos los días generamos residuos, actualmente se generan 26.000 toneladas de residuos sólidos, ¿no? Sin embargo, y estas, bueno,
aparentemente sí hay una buena recolección y diríamos, bueno, se recoge, pero el tema crítico aquí es que ese residuo principalmente no se dispone adecuadamente, y además el otro tema es por qué generamos tantos residuos, ¿no? ¿Por qué no, digamos, realmente necesitamos generar esos residuos, o si los generamos, qué podemos hacer con ellos, además de la disposición final, ¿no? Y otro tema crítico en el tema de residuos sólidos es el tema de la morosidad, ¿no? Realmente, si queremos sistemas sostenibles, obviamente se tiene que pagar de alguna manera o ser financiable el servicio. Y actualmente hay una alta morosidad que cualquier inversión de por sí pública, lo que sería difícil que se mantenga en el tiempo. Y lo que no quisiéramos es que luego los proyectos finalmente se construyan y terminen, digamos, con una situación inicial a la cual se desarrolló cuando se comenzó a implementar. Entonces, una vez definidos estos problemas que íbamos a trabajar, lo siguiente que dijimos es, bueno, hay que ver, digamos, ¿por qué no hay proyectos de inversión pública en el tema puntualmente, por ejemplo, residuos sólidos? Y aquí un poco aplicando una lámina justo que Charlo utilizaba también, ¿no? Hay un tema de que hay una alta rotación del personal, con lo cual justamente eso hace difícil que se desarrollen capacidades y que los proyectos se puedan formular. Hay, por otro lado, había un tema en el caso de residuos desde el punto de vista de metodología específica, ¿no? O sea, si bien es cierto, el SNIP tiene 10 años, ¿no? En el caso de residuos sólidos, cuando nosotros empezamos, no habían guías, no habían pautas, digamos, y era un reto al respecto, ¿no? Y, por otro lado, nadie, digamos, no hay ninguna oferta académica, se puede decir, que esté brindando digamos, una capacitación sobre este tema, ¿no? En el 2007 no había al respecto. Ahora justamente lo que hemos estado tratando de ver es que se desarrolle esa capacidad, ¿no? Entonces, con esas causas, porque no hay, digamos, proyectos de inversión pública en esta tipología, es que definimos, bueno, a raíz de eso vamos a definir unos objetivos que podamos atacar esas causas en el corto y mediano plazo, ¿no? Entonces, básicamente, ante ausencia de recursos humanos capacitados, bueno, vamos a capacitar, dijimos. No definimos en ese momento cómo, justo vamos a ver más adelante. Necesitamos capacitar, no hay metodología específica, desarrollemos metodología. No hay oferta, digamos, de universidades, en instituciones que den. Bueno, hay que ponernos como objetivo que esta metodología que se desarrolla luego sea transferida, ¿no? Y todo esto, a la vez, ponernos de que, de alguna manera, para poder medir que efectivamente íbamos bien también, pongámonos, digamos, que tenemos que generar carteras de proyectos, ¿no? Que sean producto de esta metodología, de esta capacitación, en principio, ¿no? Para demostrar que lo que hemos diseñado efectivamente, digamos, da un resultado concreto y es atractivo. ¿Okay? Entonces, una vez que definimos esos objetivos, el siguiente paso fue, bueno, ¿qué productos vamos a brindar para lograr estos objetivos, digamos, operativos, ¿no? Y ahí es un tema, ¿no? Justo Martín señalaba que en realidad hemos ido evolucionando y hemos ido, sobre todo, escuchando mucho a quienes, digamos, el beneficiario inmediato de esta capacitación y asistencia técnica, que son básicamente gobiernos locales en primera instancia y también gobiernos regionales, ¿no? Y ahí lo que veíamos, ¿no?, es que un gobierno local, en primera instancia, puede o no puede tener un proyecto de inversión pública en residuos sólidos. En el 2007 la mayoría no tenía, ¿no? O sea, en todo caso son las dos opciones. Por lo tanto, dependiendo de si tiene o no tiene, necesita, digamos, un producto diferente, un apoyo diferente. Y si tiene incluso un producto ya existente, obviamente ese producto está efectivamente de acuerdo a los requisitos que exige la normativa, va a poder, digamos, aplicar alguna fuente de financiamiento, ¿no? Entonces eran preguntas justo que también queríamos ver, porque nosotros queríamos proyectos que luego puedan aplicar una fuente de financiamiento y finalmente puedan luego ejecutarse en un tiempo establecido, ¿no? Entonces, a raíz de eso es que comenzamos a diseñar productos. Empezamos con, definitivamente, si no tenemos actualmente ningún proyecto, un municipio que no tiene un proyecto, entonces lo primero que tiene que hacer es justamente formularlo. Y ahí aplicamos la estrategia de capacitación y desarrollamos
diplomados y cursos especializados, ¿no? Aquel que ya lo tiene, con lo cual implica que de alguna manera desarrolló una capacidad para formular un proyecto de inversión pública en esta tipología y cuenta con el estudio, entonces necesita otro acompañamiento. Entonces ahí es que aplicamos el coaching, un acompañamiento existente, ¿no? Y este especial, lo que nosotros veíamos es que la mayoría que tenía sus proyectos, ¿no? Tenía una gran debilidad en cuanto a los estudios que sustentaban estos proyectos, ¿no? Los estudios técnicos, ¿no? El caso de, si bien es cierto, contaban, en el caso de residuos sólidos, por ejemplo, se necesita un estudio de caracterización de residuos, usualmente eso sí lo encontrábamos, estudios de selección de sitio para la infraestructura, algunos lo tenían, algunos no lo tenían, y comenzábamos a seguir bajando, ¿no? Estudios de suelos, ¿no? Estudios justamente geológicos, comenzábamos a ver que ahí había una debilidad. Y por eso es que comenzamos a diseñar estos productos, ¿no? Es así, por ejemplo, en el caso del coaching, ¿no? Básicamente que comenzó, digamos, en la región San Martín, y como se dice, este es el último producto que hemos diseñado actualmente, ¿no? Básicamente lo empezamos en la región San Martín, y el principio del coaching es que ya existe un estudio, en nuestro caso, ¿no? Un estudio de inversión pública, ¿no? Y nosotros elegimos, digamos, la región San Martín porque efectivamente ahí había una cartera interesante de proyectos formulados de residuos sólidos. Y a la vez teníamos también el caso que el mismo gobierno regional estaba muy interesado en brindar asistencia técnica a gobiernos locales, justamente para que mejoren el servicio de limpieza pública. Entonces ahí se dio justamente una articulación interesante y comenzamos a trabajar partiendo de un proyecto. Entonces lo primero que hacemos en un coaching es, ok, tienes tu proyecto, vamos a evaluarlo y lo evaluamos con la actual, digamos, metodología existente, la cual la metodología va evolucionando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de San Martín había muchos proyectos del año 2007, incluso desde el punto de vista de 2007, digamos, incluso tener estudios que sustento se tienen que actualizar, ¿no? Entonces los evaluamos a la luz de un protocolo que es parte de, justamente, de alguna manera, cómo se evalúa, digamos, o cuáles son los requisitos que tiene el SNIP vía el anexo 5A, por ejemplo, qué es lo que debe tener un proyecto de residuos. Y una vez que definimos todo lo que le falta o lo que requiere reforzar, actualizar, es que justamente desarrollamos un plan de actualización. Y ese plan de actualización, en este caso, como ya hay un proyecto existente y lo que se quiere es reforzar, va puntualmente a los estudios específicos que faltan reforzar para poder actualizar el proyecto, ¿no? Va desde, en el caso, estudios de caracterización, estudios de selección de sitio, de suelos, sondajes, digamos, que se necesitan, ¿no?, para poder sustentar los proyectos. Y obviamente, si están muy antiguos, necesitamos también ver que haya una licencia social, digamos, e interés por esos proyectos. Por eso se hacen talleres, digamos, con actores involucrados que permitan sustentar y actualizar bien estos proyectos, ¿okay? Y una vez que se desarrolla esto, con lo cual ahí la responsabilidad directa, se puede decir, de que el proyecto se formule, se actualice, es del mismo funcionario municipal, acompañado con el gobierno regional. Lo que nosotros tenemos es personas que están de la mano acompañándolos, pero ellos tienen que hacerlo, por eso es el coaching en ese sentido, ¿no? Y una vez que aseguramos que está bien, digamos, desarrollado el proyecto, a la vez nosotros le hacemos, digamos, una mirada a la luz de requisitos de fondos en los cuales pueden aplicar. En el caso de San Martín, digamos, la idea es de que apliquen al FONIPREL, ¿no? Y les hacemos, digamos, una evaluación con el mismo protocolo que el FONIPREL va a pedir. Entonces, ese es un producto para aquellos que tienen un proyecto. Hay otros que no tienen proyecto, ¿no? Entonces, ahí va puntualmente, más que nada, el primer paso: comencemos a desarrollar capacidad para que formules un proyecto inicial, eso sí, en el diplomado, porque
muchas veces es el tema de desarrollar los estudios complementarios que sustentan, por el plazo que tenemos no se puede dar. Entonces,